Bienvenidos a Estrategia Televisión. Hace un mes o 2 meses hice un vídeo sobre la importancia y las funciones de los helicópteros de ataque. Y hoy voy a hacer lo mismo sobre la importancia y las funciones de los helicópteros de asalto. En realidad un helicóptero tiene múltiples funciones que cumplir y como norma general los helicópteros siempre han partido de 2 bases. Primera base, helicóptero militar que se adapta a todo. Segunda base, helicóptero civil que se adapta a temas militares. Ejemplo de ellos, pues por ejemplo toda la familia de Puma, Super Puma, Cougar francesa, helicóptero civiles adaptado a funciones militares. Al revés, toda la familia Black Hawk, un helicóptero militar que muchísimas veces se ha adaptado a funciones civiles. Vamos a hablar de la maniobra aerotransportada, en este caso con helicóptero, porque la maniobra aerotransportada también podría realizarse desde aviones, pero entonces el vídeo ya se nos va a lo que no está escrito. Vamos a centrarnos solamente en los helicópteros. Señores, muy importante, ya hicimos el vídeo sobre los helicópteros de ataque. En ese vídeo hablamos someramente sobre los helicópteros de asalto, de transporte, y hoy nos vamos a centrar en los helicópteros de transporte, de asalto, en esa maniobra. ¿Qué función tiene un helicóptero táctico militar? ¿De acuerdo? ¿Qué función tiene? Pues transportar. La función principal es transportar. Olvidaros de todo lo demás y olvidaros de todas las películas. Su misión principal es transportar, coger una carga y llevarla del punto A al punto B. Se acabó. Esta carga obviamente puede ser desde un vehículo hasta cajones de munición, pasando obviamente por tropas. Claro, si tenemos muy claro cuál es la función de un helicóptero táctico, ya tenemos muy claro para qué sirve un helicóptero táctico, que es simple y llanamente para coger un determinado objeto, sea cual sea, tropas, munición, logística, alimentación, lo que sea, de un punto y llevarla a otro. Si esto lo tenemos claro, entonces ya podemos sacar la primera conclusión real de las operaciones aerotransportadas, que para lo que te sirven es para poder apoyar de una forma importantísima la maniobra. ¿Por qué? Porque simple y llanamente tú puedes apoyar a través de camiones, es decir, a través del tren logístico terrestre. Por supuesto que puedes hacerlo. Pero un camión, un tren logístico terrestre, necesita ser escoltado. Un helicóptero de transporte necesita ser escoltado, debería ser escoltado, pero dependiendo de la misión, los helicópteros pueden incluso realizar esas funciones de transporte sin necesidad de escolta. Y de hecho los propios helicópteros están muy protegidos. Por ejemplo, los nuevos Chinook de España llevan un gran sistema antimisiles a bordo. Los NH-90 también son helicópteros extremadamente capacitados para estas funciones. Y luego, por supuesto, los helicópteros tácticos también van artillados con pods de ametralladoras en los laterales del mismo. En las puertas también llevan ametralladoras. Los Chinook, por ejemplo, en la parte trasera, aparte del lateral, en la parte trasera del Chinook, la parte de carga, también lleva una ametralladora, con lo cual los helicópteros de transporte, helicópteros tácticos, tienen capacidad de pegada, en mayor o menor medida, pero tienen capacidad de pegada y capacidad de autodefensa. Es muy difícil poder interceptarlos, a no ser que tengan obviamente superioridad aérea, y además tienen una capacidad muy importante. Y es que para ellos el terreno no existe. No existen las montañas, no existen las selvas y no existen las emboscadas. Ellos vuelan rápido y vuelan lejos. Con lo cual, a la maniobra de las unidades terrestres le brindan un apoyo fundamental. Imaginad, por ejemplo, que necesitáis abastecer a una brigada. Yo os voy a contar una anécdota mía. Un día en San Gregorio, para los que no sean españoles, es un campo de maniobra enorme que hay en España, pues estamos haciendo unas maniobras nivel OTAN con otros países. Allí estaba todo Dios bendito. Y bueno, yo estaba en un puesto de observación y pasó el tren logístico de la Brigada Española. No os exagero. Estuvo más de 1 hora pasando vehículos de todo tipo. Y era el tren logístico que apoyaba a la Brigada Española. Ojo, era el tren logístico que apoyaba a la Brigada Española. Y España precisamente no se caracteriza por su capacidad logística. Bueno, prácticamente casi ningún país lo hace excepto Estados Unidos, por eso son lo que son.
En este aspecto, señores, ese tren logístico iba como Pedro por su casa. Obviamente estamos haciendo una maniobra, estaba en San Gregorio. En una situación de guerra, alguien tiene que proteger a ese tren logístico, porque ese tren logístico eran camiones Iveco, los Nissan Santana, los Santana y pues poquito más, alguna ambulancia y poquito más. Esos eran los vehículos que había allí, que iban. Como eran unas maniobras, no llevaban protección. En una situación de guerra, a esa unidad hay que protegerla. Hay que protegerla. Esta es la realidad. Con el tema de los helicópteros, bueno, siempre puedes poner un helicóptero de combate escoltando, 1 o 2, dependiendo del número total de helicópteros tácticos, pero a fin de cuentas hay una capacidad de autoprotección que no tiene ese propio tren logístico, que aunque a ese tren logístico, por ejemplo, muchas veces a los camiones se opone una ametralladora, a fin de cuentas estás hablando de un soldado de logística, no estás hablando de un soldado de infantería. Punto número 1. Aclarado este punto, vamos a la chicha, a lo que todos estáis esperando, que es las operaciones aerotransportadas con militares. Las operaciones aerotransportadas con militares obviamente necesitan de un gran número de helicópteros, porque tenéis que entender una cosa. Esto no consiste en cojo el helicóptero, llego, le suelto y ya está. Suelto al soldado, me refiero, y ya está, me vuelvo a mi casa y listo. No, a ese soldado hay que abastecerle permanentemente. Yo sé que los conocimientos militares, como norma general, son muy básicos y que básicamente se habla siempre de oídas y muchas veces influenciado incluso por lo que se ve por la tele. Pero la realidad es muchísimo más compleja. Las necesidades de una compañía, 100 hombres, ya está, una compañía, son extremadamente complejas. Y estoy hablando de una compañía de infantería. Imaginad que cogéis un NH90 o un Black Hawk, el que queráis, y lleváis a una unidad de infantería, una compañía de infantería, a 400 kilómetros y la soltáis allí. ¿Qué va a pasar con esa unidad de infantería? Que esa unidad de infantería la va a atacar todo Dios. Y para defenderse va a necesitar, en primer lugar, municiones. Vais a tener que abastecer permanentemente a esa compañía. Eso significa que, más o menos, va a tener que haber un vuelo cada día de 3 o 4 helicópteros llevando munición a esa compañía, porque si no, esa compañía va a ser sobrepasada y aniquilada. Y ojo, con munición no penséis en los cartuchos de 5.56, pensad en las ametralladoras que van a disparar lo que no está escrito, pensad en las granadas que llevan los fusiles, pensad en los lanzacohetes portátiles, pensad en esa escuadra o ese pelotón de morteros que va a tener que estar disparando y dando apoyo de fuego a la compañía. Quizá en este aspecto la película de Cuando éramos soldados, la de Mel Gibson, sea la más realista posible con los vuelos de los UH-1. Sea la más realista de todas las que se han hecho. Y donde podréis ver realmente la necesidad permanente que tiene una unidad aerotransportada. Y en esa misma película, si os fijáis, al final acaban tirando de los aviones de los portaaviones, porque no dan abasto. Esta es la realidad, no dan abasto. Con lo cual, el apoyo táctico de los helicópteros a cualquier maniobra aerotransportada no es que sea exigente, es que te va a llevar al límite. Y si no tiene buenos helicópteros, no vas a hacer nada. Por ejemplo, en esa película, Cuando éramos soldados, si os fijáis, el apoyo lo dan los UH, que son helicópteros tácticos ligeritos. Al final, cuando llegan los periodistas, si no recuerdo mal, llegan en un Chinook. Un Chinook hubiese hecho en un solo vuelo lo mismo que los 7-8 helicópteros tácticos UH-1 estaban haciendo en la película. Lo mismo. Esto luego ya pues es una cuestión de cine y demás que ya no voy a entrar. Pero esta es la realidad, señores. Esta es la realidad. Se requiere helicópteros de transporte y helicópteros de transporte con capacidades muy importantes. Eso hoy en día es fundamental. Y para que os hagáis una idea, a un Super Puma español o a un Cougar español con un Manpass, los Manpass son los misiles antiaéreos portátiles, ¿de acuerdo? Lo derribas, lo echas abajo. A un NH90 con un misil antiaéreo portátil es muy complicado que lo eches abajo.
se llama tecnología, se llama diseño y se llama sistemas a bordo. Y esto es algo que hay que tener muy presente y es algo que hay que saber apreciar, pero también saber entender. Los helicópteros hoy en día no solamente no son necesarios, sino que son fundamentales y su uso y sus capacidades te pueden dar incluso la victoria en la guerra. Pensad en Ucrania, esa gran operación que se hizo sobre el aeropuerto de Hostomel y demás, donde participaron cientos de helicópteros rusos, al final fracasó. ¿Por qué fracasó? Bueno, pues fracasó básicamente porque no se pudo apoyar a esas tropas. Fracasó porque los pilotos de helicópteros rusos acababan aterrizando en mitad del campo y abandonando su helicóptero, en vez de seguir combatiendo. Y fracasó porque Rusia no supo dar continuidad a esa operación militar, que fue un asalto, un contraataque ucraniano, es decir, una operación militar de manual, el contraataque ruso que tuvo éxito, pero al final los rusos no fueron capaces de mantener las posiciones y tuvieron que retirarse. Si se hubiese tomado ese aeropuerto y Rusia se hubiese podido lanzar sobre Kiev, a lo mejor la guerra terminar rápido no hubiese terminado, pero sí que hubiese recorrido otro camino, eso seguro. Sin embargo, la operación aerotransportada falló y al final pues el desastre de Rusia le vemos cada día. Y Rusia tenía muchísimos helicópteros, tanto de ataque como de transporte. Pero la misión fracasó. Y fracasó porque no se pudo dar continuidad a esa misión. Porque la fuerza aérea rusa no pudo imponerse y por lo tanto aniquilar el contraataque ucraniano, que se produjo por 2 veces. Y fracasó porque los pilotos rusos no se caracterizaron especialmente por el valor demostrado en combate. Básicamente los pilotos rusos, lo de dar hasta la última gota de sangre por la patria, pues se ve que no estaban muy dispuestos a ello, ¿verdad? Entonces, en este aspecto creo que este ejemplo es un ejemplo muy práctico de las operaciones aerotransportadas. Las operaciones aerotransportadas son muy necesarias, pero también son extremadamente complejas. Y tenéis que tener presente que las operaciones aerotransportadas siempre van a conllevar un contraataque enemigo, al menos uno. En el caso que os he puesto de Ucrania fueron 2, pero al menos siempre van a llevar uno. Entonces, señores, llegado este momento, 12 minutos de vídeo, ya tenemos 2 cuestiones claras. La primera de ellas es para lo que te sirve realmente un helicóptero, que es para coger algo del punto A y llevarlo al punto B, sea lo que sea, y esté donde esté el punto B, siempre obviamente dentro del radio de alcance del helicóptero. Y en segundo lugar, te sirve para llevar a tropas, ¿dónde? Detrás de las líneas del enemigo. Detrás de la línea enemigo, porque si no van detrás de la línea enemigo estamos en el punto A, transporte y ya está. Me da igual que transporte sea por camión que sea por helicóptero. Llevar tropas detrás de enemigo para tomar y para conquistar objetivos sensibles, objetivos muy importantes. Esta es la realidad militar. Claro, ¿qué sucede con esto? Pues con esto pasa una cosa fundamental. Y es que tú, para poder realizar esta misión, necesitas, obviamente, aparte de infantería aerotransportada bien entrenada, que eso ya lo hablamos en otro vídeo hace tiempo, necesitas helicópteros capaces. Helicópteros capaces que te den esa posibilidad real de realizar ese tipo de misiones. Cuanto más moderno y más avanzado sea el helicóptero, muchísimo mejor, señores, muchísimo mejor. Porque si en el transporte más o menos te da exactamente igual, con que el helicóptero vuele es suficiente, para este tipo de misiones no. Estos helicópteros deben de estar protegidos por ellos mismos, porque no solamente pueden actuar para misiones de transporte, sino también para misiones de apoyo de fuego. Que estos helicópteros lleven lanzacohetes o lleven ametralladoras en las puertas de helicóptero es algo pues casi que fundamental. Por supuesto que puedan estar escoltados con helicóptero de ataque, pero esa ya es otra película que ya expliqué en el otro vídeo. Y además de ello necesitan una cosa muy importante, que es la disponibilidad. La disponibilidad. Porque cuando tú inicias una operación aerotransportada, tienes que tener presente que esa operación aerotransportada dure el tiempo que dure, y generalmente mínimo van a ser varios días, los helicópteros van a tener que estar volando permanentemente. Porque, señores,
os he explicado, es el tema de munición. Pero no solo es el tema de munición, es el tema de comida. Los soldados tienen que comer. Los soldados tienen que comer y el soldado come 3 veces al día. A lo mejor el de Somalia solo come una, pero el de la OTAN come 3 veces al día. Qué chiste más cruel, por Dios. Los soldados reciben heridas, se llevan balazos, metrallas, explosiones, sufren accidentes. Todo eso requiere una asistencia. Y esta asistencia se va a dar única y exclusivamente vía helicópteros. Por lo tanto, no es decir a tus helicópteros, oye chico, venga, lleve para allá munición a las tropas. No, es ve para allá, lleva un pelotón de refuerzo, saca a los heridos, casi que saca a los muertos, si te puedes permitir cierto lujo, lleva bebida, lleva comida, lleva repuestos, lleva material logístico. Es muy complejo y os estoy hablando solo de una compañía. Imaginaros un batallón lo que requiere. Con lo cual, en este aspecto, como veis, si tú tienes pocos helicópteros, intentar realizar una operación aerotransportada es una completa idiotez. Es una completa idiotez porque no te va a dar para nada. Con lo cual, en este aspecto, disponer de una flota moderna y capaz de helicópteros marca la diferencia a la hora de las posibilidades de realizar maniobras. Y os diréis, bueno, España tiene esa capacidad de realizar misiones aerotransportadas. Tenedra la tiene, tanto por aviación, 2 grandes aviones, el C-295 y la 400M, como con lo que os interesa, que son los helicópteros. El NH-90 es un helicóptero extraordinario. Es uno de los mejores del mundo. Tecnológicamente es de los más avanzados del mundo, incluso más avanzado que Black Hawk, tecnológicamente hablando, ¿de acuerdo? Y además tenemos un helicóptero de ataque que para este tipo de misiones es realmente bueno, de hecho es el mejor, que es el Tigre. Claro, dentro de esta realidad operativa viene ahora la madre de toda batalla, que son los números. Y por números, la realidad es que tenemos para operar de forma aerotransportada un regimiento. Teóricamente tendríamos una brigada. ¿Por qué? Porque tenemos los Chinook, tenemos los NH-90, aparte de los Super Puma y demás, pero tenemos los Chinook, los NH-90 y tenemos los Tigres. Eso nos daría para apoyar una brigada. Numéricamente sí, pero claro, señores, ya sabéis que estáis en el canal que estáis y el que habla no es un flipado de la vida que se dedica a hacer vídeos porque le gusta el tema militares, sabe de lo que habla. Y os puedo asegurar que cuando empiecen los tiros, ir con lo justo es quitarte la mitad. Porque lo que va a salir mal, os aseguro que va a salir mal. Y además el enemigo, esto es igual que el fútbol, el rival también juega, por muy malo que sea también juega y a veces marca goles. Y aquí lo mismo, el rival, en este caso el enemigo, te va a matar, te va a derribar helicóptero, te va a derribar aviones y te va a hundir buques. Aunque pierda la guerra, pero algo va a conseguir, algo va a rascar. Y obviamente todo lo que rasque es menos que tú vas a tener. Con lo cual, teniendo presente eso, teniendo presente que los helicópteros vas a necesitar para más cosas y teniendo presente el número, yo creo que tenemos ahora mismo capacidad para un regimiento, hablando de helicópteros. Si metemos los aviones ya sí que podemos desplegar una brigada. Pero tenemos más capacidad real para ese regimiento que para una brigada, sobre todo por el tema de los helicópteros de ataque. Porque con 18 helicópteros de ataque, aunque el Tigre tiene una tasa de disponibilidad muchísimo mayor que la que tiene el Apache, teníamos 24, pero ya sabéis que tenemos un régimen criminal que hace unos recortes salvajes en defensa, nos hemos quedado con 18. Y en este aspecto, con 18 helicópteros, teniendo presente que tendrás disponible permanentemente 14-15, que más o menos será la tasa de disponibilidad. Ojo, porque si fuese el Apache serían 12 la tasa de disponibilidad. Por lo tanto, en este aspecto, algo tenemos que llevarnos a la boca. Teniendo presente que hay que escoltar muchas veces los helicópteros, que los helicópteros Tigre también serán requeridos para otras funciones. Y a todo esto, sumarle el hecho de que el enemigo te puede derribar algún helicóptero. En transporte estamos bastante bien. Los NH-90 llevan, no sé si eran 20 o 24 soldados cada uno de ellos. Bueno, ponle 20. Con 10 NH-90 ya transporta 200 soldados, transporta 2 compañías. Obviamente, una vez que realizas el asalto aéreo, que el asalto aéreo lo realizas por fases, no lo realizas todo a la vez, lo realizas por fase, pues con 10 NH-90 puedes apoyar ese regimiento. Claro, como tenemos más NH-90 y aparte tenemos los Chinook, pues ahí es donde os digo que tenemos para mover una brigada. El problema es el apoyo.
El problema son los helicópteros de ataque. Con los helicópteros de ataque no da para apoyar a esa brigada, no da para llegar, no da para disparar a las fuerzas enemigas, realizar misiones de apoyo de fuego, misiones contra carros si por ejemplo a la unidad que tiene desplegada ataca a fuerza blindada enemiga, realizar las misiones de transporte y por supuesto otras cosas que se puedan requerir. Claro que aquí también tenéis que tener presente, sé que es un poco complicado y que sé mucho de vosotros el primer vídeo que veis en español sobre operaciones aerotransportadas, también tenéis que tener presente que la distancia influye muchísimo, porque no solamente decir van a tardar más o menos tiempo, coño, eso es de cajón. Hasta el más tonto de los civiles se puede dar cuenta de ello. No es una cuestión de que vayas a tardar más o menos tiempo, es una cuestión de que cuanto más lejos esté, menos tiempo van a poder operar allí los helicópteros. Si tú te vas, por ejemplo, a 400 kilómetros, el Tigre puede operar, pongamos, 2 horas. Si te vas a 200 kilómetros, el Tigre va a poder operar más horas, ¿de acuerdo? Si tú al Tigre le metes depósitos externos, que puedes hacerlo, le metes depósitos externos de combustible para que opere más tiempo, ese tiempo que está allí operando el Tigre, con ese depósito externo de combustible, no lo lleva de munición en el ala. Es un pilón que le has quitado a la munición para poner el tanque externo de combustible. Todas estas cosas influyen y hay que tenerlas muy claras, muy claras. Con lo cual, también hay que partir de la base de que cuanto más lejos hagas esa operación transportada desde tu base logística originaria, más complicado va a ser mantener la misma, y no por el tema obvio de que va a tardar más tiempo en llegar los efectivos y llegar las provisiones, sino porque tus helicópteros de ataque van a tener mucho menos tiempo que poder operar allí. Señores, que esto es algo de lo que nadie habla nunca, pero que es enormemente influyente en una realidad. Cualquier pringado de la vida te va a decir, este helicóptero llega a 600 kilómetros y yo puedo ser a 600 kilómetros. A 600 kilómetros es el alcance de un helicóptero en situación estándar. Cuando le metas carga ya le reduces el alcance. Esto funciona así. Es como los aviones de combate. Los pringados leen, no, este avión de combate tiene 4.000 kilómetros. 4.000 kilómetros en ferry, es decir, autotraslado. Al avión de combate, en el momento que le pones misiles y le pones cualquier otra característica, me da exactamente igual lo que sea, por reconocimiento, lo que sea, me da exactamente igual, reduces el alcance. Si le metes pilones externos de combustible, reduces la capacidad de carga, por lo tanto reduces la capacidad de combate. Y obviamente al avión no tiene el mismo alcance volando a 2.000 pies de altura que volando a 5.000 pies de altura. Si el avión tiene un alcance a 5.000 pies de altura, por ejemplo, vamos a poner 800 kilómetros, a 2.000 pies el alcance se reduce a menos de la mitad. Esto es así, señores. Y vuela alto, vuela alto. Cuando vuela alto los radares te detectan. Por eso se vuela bajo. Por eso están las misiones alto, bajo, alto. Vuelo alto, llego bajo y me vuelvo a casa alto. Si vas bajo, 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 el alcance de un avión se reduce muchísimo. Y esto con los helicópteros, pues es exactamente igual. Solo que los helicópteros obviamente no van a volar alto. Y de hecho los helicópteros cuanto más bajo vuelen es muchísimo mejor. Muchísimo mejor. Si pueden volar con los soldados de a bordo tocando con las manos la copa de los árboles, mucho mejor para el helicóptero y para la supervivencia del mismo. Os lo puedo asegurar. En la Guerra Fría era de otra manera. En la Guerra Fría había que volar muy muy rápido. Ahora hay que volar bajo. Pero claro, si el enemigo que te enfrentas es una guerrilla, ¿cómo hay que volar? Pues hay que volar alto. Sí, hay que volar alto. ¿Por qué? Porque esa guerrilla con mucho va a tener armas automáticas, ametralladoras, fusiles y algún RPG. Hay que volar alto porque con las armas automáticas a un helicóptero volando alto va a ser muy difícil que le des. Y muy difícil que además puedas hacerle fuego continuado. Pero en cambio, si te viene volando bajo, va a ser mucho más fácil que le dé, incluso que puedas disparar, por ejemplo, con algún RPG. Con lo cual, ahí hay que volar alto y cuanto más alto, mejor. Esto es así. Si el enemigo tiene una gran defensa antiaérea, vuela bajito, que no te localicen. Bajito, bajito, bajito. Si el enemigo son unos pringados guerrilleros, vuela alto, 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 alto. Que si te da igual que te localicen, si no tienen con qué dispararte. Y lo que tienen para dispararte va a ser muy difícil que te den. Al final de cuentas, estos son todos tácticas militares que lo hace todo muchísimo más complejo, pero que son necesarias conocer. Bien, os he hablado de los despliegues, de las capacidades, del número, y ahora, en términos globales, os voy a hablar de la utilidad y la necesidad de estas operaciones. Mirad, las operaciones aerotransportadas no pueden ser entendidas como una operación militar general. Igual que, por ejemplo, tú con las unidades blindadas, motorizadas y acorazadas, si la entienden como una operación general militar,
No puedes hacer eso con las operaciones aerotransportadas. Las operaciones aerotransportadas tienes que utilizarlas fundamentalmente para misiones muy concretas y de alto valor para ti. Pues he puesto el ejemplo de Rusia. Ahí, desde un punto de vista doctrinal, es una gran operación. La intención de realizarla, luego la operación en sí fue un fracaso. Otro tipo de operaciones aerotransportadas, como por ejemplo la de Estados Unidos contra Noriega, aunque ahí también fue anfibia y demás. Otras misiones en Panamá han sido unos grandes éxitos. Ha habido misiones aerotransportadas que han quedado de cara a galería, como lo que pasó, por ejemplo, en Turquía, en la guerra del Golfo que llevó al derrocamiento de Saddam Hussein. Y quizá para mí la mejor de todas, más allá de las de la Segunda Guerra Mundial y demás, o el fracaso de Market Garden, para mí la mejor de todas, y es muy poquito conocida, fue la operación militar que se llevó a cabo contra el gobierno afgano por parte de los soviéticos cuando se produjo la invasión de Afganistán. Las tropas aerotransportadas y los Spetsnaz se lanzaron sobre el Palacio Presidencial, que estaba muy bien protegido, y lo conquistaron en una misión de operaciones especiales / asalto aéreo espectacular. Para mí esa ha sido la mejor de todas, si no la mejor, pues una de las mejores. Y además llevada a cabo con una gran precisión y unos grandes conocimientos operativos por parte de los soviéticos. Para mí esa ha sido personalmente la mejor. Si no una de las mejores, personalmente la mejor. Con lo cual, las operaciones aerotransportadas tienen que ser realizadas para misiones muy concretas. Misiones muy concretas y misiones de un alto valor. Tú puedes decirle a una unidad de infantería que ataque una posición y si falla, pues falló, pero no puedes decirle a una unidad transportada que ataque una posición porque sí. Y si falla, pues falló. Porque, señores, cuando tú metes a una unidad allí, si esa unidad la tienes que sacar, estás dando por sabido que esa unidad ha fracasado. Y si la tienes que sacar es porque esa unidad ha sido superada. Si esa unidad ha sido superada, cuando vayan los helicópteros a sacarle, esos helicópteros están muertos. Porque si la unidad no puede defenderse a sí misma, no va a poder defender a los helicópteros. Y si tú vas a mandar a los helicópteros con helicópteros de ataque para apoyarlos, estás arriesgando todos esos helicópteros. Y si realmente mandas a los helicópteros de ataque para apoyar la evacuación, entonces algo estás haciendo muy mal porque debes mandar a los helicópteros de ataque para apoyar a las tropas y no la evacuación. Con lo cual tú mismo lo estás llevando a un desastre. Sé que es complicado, pero bueno, intento explicarlo muy sencillo para que podáis entenderlo. Cuando tú realizas una misión aerotransportada, solo tienes una opción, que es la victoria. Todo lo demás simplemente te va a llevar a perder decenas de helicópteros y a perder cientos de hombres, como pasó por ejemplo en Gostomel. Y el fracaso de Gostomel al final acabó siendo el fracaso de Rusia. Que vuelvo a repetir, que Ucrania hubiese seguido luchando, por supuesto que sí, que Rusia no tiene capacidad de conquistar Ucrania, por supuesto que sí, pero muy probablemente Rusia se hubiese asegurado una parte muy importante del este ucraniano, cosa que ahora ni siquiera, bueno, es que no son capaces ni de proteger Rusia de la propia Ucrania. Al final acaban los ucranianos conquistando Moscú antes que los rusos Kiev. Con lo cual en este aspecto tenemos que tener muy presente esta realidad y tenemos que tener muy presente que cuando vas a realizar una operación aerotransportada, esto como he dicho es victoria o muerte. Pues aquí asegúrate la victoria porque la muerte la tienes prácticamente segura. Además, cada día son más complicadas, la capacidad de maniobra de los ejércitos ha aumentado muchísimo. Ya sabéis que incluso hay blindados como por ejemplo el caso de los Vantage españoles que ya te llevan un mortero, te lo colocan automáticamente y pueden dispararte. Imagínate una unidad aerotransportada, un simple Vantage con un mortero, el daño que la puede hacer, que llega, te dispara 3 granadas, se quita el medio, tienes que encontrarle dónde está, llama al del Tigre, el Tigre empieza a hacer un reconocimiento por la zona y resulta que por ahí hay un señor con otro Vantage con un Mistral que le hace cacho al Tigre. Todo esto es extremadamente complicado. Por eso, señores, las operaciones aerotransportadas, cuando la haces, en primer lugar, asegúrate con quién la hace, de tener tropas preparadas para ello. En segundo lugar, asegúrate de tener los medios preparados. Y en tercer lugar, no te pongas a racanear nada, porque tienes que golpear con todo. En el momento que te pongas a racanear, al final la operación aerotransportada acabará siendo un desastre. De hecho, encontrar operaciones aerotransportadas, solo aerotransportada, ¿de acuerdo? Porque, por ejemplo,
Granada sí fue una operación aerotransportada, pero además también fue una operación anfibia y demás. Por lo tanto, en este aspecto, la operación anfibia ya sabéis que lleva mucho componente aerotransportado. Al final, una parte muy importante del asalto anfibio se realiza con helicópteros de ceros portahelicópteros y de ceros LPD. Al final de cuentas, la inmensa mayoría de las operaciones aerotransportadas o han terminado en derrota o han terminado como mucho en tablas. Como mucho en tablas. Una operación aerotransportada es extremadamente complicada. Es extremadamente complicada. España ha realizado algunas, sobre todo de este tema de helicópteros, pero es extremadamente complicada. Y al final las operaciones aerotransportadas acaban siendo operaciones con un alto valor en el objetivo. Por ejemplo, el tema que he mencionado en la Unión Soviética de derrocar con un golpe a todo el gobierno afgano, como fue el asalto al palacio del gobierno al palacio presidencial de Kabul en la invasión soviética de Afganistán. Si miráis solamente, por ejemplo, la operación de Perejil, que fue básicamente más que una operación transportada, una operación de operaciones especiales, podréis ver la realidad de esa operación. En primer lugar, la preparación de la misma, la preparación de las tropas. ¿Y qué es lo que pasó? Que nada más que llegar el primer soldado, saltó del helicóptero y se hizo un esguince o se partió el pie o lo que sea. Lo que os he dicho, si algo puede salir mal, va a salir mal. La primera baja y ya estamos hablando de que no es una baja en combate, sino simplemente que ha sufrido un accidente. Los helicópteros que se utilizaron fueron helicópteros civiles y la escolta fueron los Volkov, otros helicópteros civiles artillados. Hemos mejorado muchísimo, ahora tenemos el H-90 y los Tigre, pero fijaros, para un simple islote, toda la que hubo que montar. Y luego, por supuesto, se necesitó de la intervención de la Armada, porque hubo que quitar de la zona a los patrulleros marroquíes. De hecho, dos buques de la Armada Española, y ahí es donde está la gran pericia de nuestros oficiales, sabiendo que había un patrullero allí que con el cañón automático, un patrullero marroquí que con el cañón automático podría derribar a los helicópteros, pues recibieron la orden, y en ese momento estaba Aznar, claro está, de quitarse de en medio ese patrullero. ¿Cómo te quitas en medio? Le dispara un misil y le hundes. Te tienes una guerra. Pues ¿qué hicieron los oficiales españoles? Embestir al patrullero. Se pusieron a proa y a popa del mismo. No, perdón, eso era anti-atrás. A babor y a estribor, perdón. Se pusieron a babor y a estribor del mismo, le embistieron y se lo llevaron por delante puesto. Le quitaron de la zona de tiro y cuando ya no resultaba un peligro, pues volvieron a sus misiones. Eso es lo que hicieron. Le hicieron, hablando como futbolistas, le hicieron un sándwich al patrullero marroquí, sin necesidad de pegar un tiro, y se lo quitaron del medio. Eso se llama pericia e inteligencia. Cualquiera de nosotros hubiera sido a lo bruto. Pégale un misil al patrullero y a tomar por saco. Ya tienes una guerra. Los oficiales españoles no necesitaron pegar un tiro. Se lo quitaron del medio de una forma bastante imaginativa. ¿Y qué hizo el oficial marroquí a bordo de patrullero? Pues no se quedaría flipando, supongo. Pero no tuvo ninguna oportunidad de derribar nuestros helicópteros. Es así de simple, señores. Es así de simple, no hay más tutía. Con lo cual, tener presente que las operaciones aerotransportadas, punto 1, requieren de una gran capacidad de transporte y ahí entran los helicópteros pesados. Punto 2, las misiones aerotransportadas requieren de una gran capacidad de apoyo de fuego, no solamente por los helicópteros de ataque, sino por los propios helicópteros que vayan artillados, que es bastante común. Y en tercer lugar, las operaciones aerotransportadas requieren no solamente de unos soldados muy preparados, sino de una gran capacidad logística, porque lo más mínimo que sea, que normalmente pues vas a mover en una operación transportada al menos un batallón, una compañía sería lo mínimo, pero mover una compañía, el objetivo, el valor tiene que ser muy poquito, vas a mover mínimo un batallón, te requiere un gran número de efectivos. ¿Cuántos? De efectivos me refiero de naves, de helicópteros. ¿Cuántos? Pues va a depender de muchos factores. Obviamente un Chinook va a tener mucha más capacidad de transporte de tropas que un NH-90 o que un Black Hawk, claro está. También es cierto que, señores, si te derriban un Black Hawk, pues más o menos para llevar la carga a un Chinook te quedan otros dos Black Hawk. Si te derriba un Chinook te has quedado sin nada. Esto también hay que tenerlo presente. No vale con decir, bueno,
Es que yo tengo un Chinook, por lo tanto el Chinook me hace lo mismo que 3 Black Hawk. Sí, te hace lo mismo. Pero si te derriban el Chinook te has quedado sin nada. Si te derriban un Black Hawk te quedan 2. No me seáis como los tontos estos que dicen hay que reducir fragatas porque las fragatas son más modernas, los aviones son más modernos. Señores, el peligro está ahí. Da igual que sea más avanzado. Si tú reduces números pierdes capacidades. Ya está. Lo pintes como lo pintes. Lo pintes como lo pintes. El mejor ejemplo es el Ejército del Aire. De tener entre unos y otros casi 400 aviones de combate a tener poco menos de 150 y ahora el criminal recorte que está realizando el dictador de Sánchez, que nos vamos a quedar con menos de 150. Esta es la realidad, señores. Lo demás son todos cuentos chinos. Esta es la realidad. Espero que os haya gustado este vídeo, espero que os haya aclarado al menos algo, porque sé que esto es muy complicado. Espero y deseo que podáis entender desde un punto más realista, más operativo, todo el tema de misiones aerotransportadas, que esto no es como en la película, venga, llego, asalto, toma posición, me hago la foto, qué bueno soy, qué culito tengo. No, señores, no. Es extremadamente mucho más complicado, tienes que tener muy claro cuál es el objetivo, tienes que estar permanentemente habituallando a ese objetivo, bueno, a tus tropas que van a atacar ese objetivo, y por supuesto tienes que tener una gran capacidad de apoyo de fuego, en este caso, no solamente por los propios helicópteros, sino por los propios helicópteros tácticos, sino por los propios helicópteros de ataque. Y tener muy presente que más o menos por número, necesitas cuanto menos mínimo 3 helicópteros tácticos, helicóptero medio 10 toneladas, un Black Hawk, un NH-90, para una compañía. Mínimo vas a necesitar eso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el Black Hawk lleva menos, el NH-90 puede llevar más, pero con 3 NH-90 puedes transportar 60 hombres. En dos saltos, vas a transportar a los 100 hombres de una compañía, ¿de acuerdo? En el segundo salto vas a transportar a los 40 hombres que te faltan de esa compañía y el tercer helicóptero va a poder transportar, por ejemplo, las municiones. Mínimo, claro que lo ideal serían 5, ¿verdad? Para en el primer salto transportar a 2/3 de la compañía y el resto de municiones para que ya tengan allí, y en el último salto transporta el resto de material logístico y a los hombres que te falta por transportar. Pero mínimo más o menos tienes que tener helicóptero para mover aproximadamente al 60% de tus efectivos de un solo salto. Más o menos al 60% de tus efectivos de un solo salto. Luego, por supuesto, depende del número de helicópteros, lo que os he explicado antes, con el tema de los Chinook y demás, pero señores, más o menos los números estarían ahí, más o menos. Hay muchos factores que intervienen, pero más o menos para que hagáis una idea, está ahí. Necesitas aproximadamente, respecto a tropas aerotransportadas, helicópteros, un número de helicóptero que te permita mover de un solo salto al 60% de tus tropas. Es decir, que si vas a desplegar un regimiento, que estaríamos hablando, bueno, un regimiento son 2 batallones, estaríamos hablando de aproximadamente unos 800 soldados, más o menos, necesitas helicópteros pues para llevar pues a unos 500 soldados mínimos. Mínimo. ¿Cuántos soldados puede llevar España en un solo salto? Bueno, entre los NH-90, que no han entrado todo en servicio ni mucho menos, los Cougar y los Chinook, pues más o menos estaríamos hablando de unos 1000 hombres en un solo salto. ¿Eso es una brigada? No, eso es un par de regimientos reforzados. No es una brigada. Por eso os digo que para brigada vamos muy justitos. Y realmente para mover una brigada de forma no transportada necesitaríamos los aviones de transporte. Porque aunque con helicópteros nos da por lo bajo, pero nos da justo, muy justo. Ya sabéis que cuando empiecen los tiros, eso que vas justo, con que te derriben un par de ellos, por ejemplo, que te derriben 2 o 3 Chinook, ya no vas tan justo. Y además tenemos el problema de los helicópteros de ataque, que con los salvajes recortes en defensa que está realizando el criminal de Sánchez, pues nos hemos quedado en vez con 24 que compró Aznar, solamente con 18. Esto también tenéis que tenerlo muy presente. La realidad, señores, esta es la realidad. Si creéis que estamos mal, que sepáis que los portugueses están peor, quien solo consuela porque no quiere, que sepáis que argelinos o marroquíes no tienen absolutamente nada, que sepáis que Túnez tiene todavía menos, que nuestros hermanos iberoamericanos el que mejor anda es Brasil y no anda nada bien. Perú en su momento tuvo grandes cosas, hoy le queda muy poquito de eso, y el resto pues es lo que hay, señores, es lo que hay. Tenemos muy buena
calidad. Un H-90 es extraordinario, en muchos aspectos incluso mejor que el Black Hawk. El Tigre es un helicóptero extraordinario, sobre todo para estas misiones, para las misiones de escolta, transporte, operaciones de asalto aéreo y demás. Pero tenemos unos números que nos da para ir luchando de uno en uno y tira que te va. Nos da para luchar de uno en uno y tira que te va. Y además luchar desgraciadamente siempre con lo justo, como pasa en la Armada, que ya en día de hoy con nuestros fracasados almirantes ni siquiera nos da para lo justo, y con el Ejército del Aire que, aunque parezca increíble, señores, nos acabamos de gastar 3.000 millones para comprar Patriot y no hemos tenido santos cojones de comprar AWACS, que nos hubiese puesto directamente por encima del Ejército del Aire francés, porque Eurofighter es mucho mejor que el Rafale. Esta es la triste realidad, señores. Esta es la triste realidad. Triste realidad, pero es la que es. Y la mejor manera de que deje de ser triste es asumir y entender la que es. Lo demás son charaduras nacionalistas o tontunas de derrotistas. Gracias por ver el vídeo, es un honor informaros de la realidad. No dudéis en dejarme vuestras opiniones y nos vemos en el siguiente análisis estratégico.